que es con valores probabilísticos y esta es con estos valores predeterminados que son los valores en X y en R. ¿Sí? Entonces, eso significa que en la data estadística que se trabaje y se quiera revisar, se quiera analizar que la producción que se ha realizado está bajo control, está respetándose las especificaciones, entonces es una herramienta muy, muy útil. Y esta es la que sería la más práctica, ¿sí? Pues la otra de probabilidades entra en ese campo que, ¿no? Por ahí queda un pequeño rango. En cambio, en este acá no, es el valor tal cual como se ha logrado en la producción y en función a ese que se trabaja, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos a un paso de empezar a hablar ya del Lean Manufacturing, por ejemplo, con todas las herramientas que tiene, ¿no? El Lean Manufacturing. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior un pequeño gráfico, donde tienen un conjunto de datos. Esta línea que está aquí bien remarcada en medios estaría representando el valor medio de esos valores que se estén analizando. Entonces, se puede tener un conjunto de datos que estén debajo de la línea media, pero a pesar de eso, pueden estar dentro de un control, ¿sí? Pero para poder afirmar eso, entonces lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo de hasta dónde sería hasta dónde sería aceptable que esos valores puedan estar debajo del promedio. Hay otro conjunto de datos que pueden estar bien planificados, bien realizados, bien controlados y van a estar más o menos uno que otro valor arriba o debajo del valor medio o el valor de la especificación. Y va a haber otro conjunto de datos que están sobre la línea media, que también está correcto siempre y cuando no salga de ese margen que ahorita lo vamos a conocer y eso se le llama límite de control. Esta información en su esencia inicial ha comenzado por los años 20. Y el señor que se dedicó a hacer este estudio, el culpable de todos estos, es Sheward. Y data de 1931. Y a pesar de que han pasado más de los 70 años, ¿no? Ya estamos ahorita 90 años, se sigue aprendiendo esta temática porque es una herramienta práctica y útil. Entonces, con esta información que trabajó este señor, ha sido la base para que después desarrollen las metodologías de calidad, tanto Juram como Deming, ¿no? Que ya le han ido agregando otros conceptos que han ido sumando para lo que es control de calidad. Y con este señor es que se empieza a hablar de las desviaciones. Y estas desviaciones la vamos a ver con respecto a lo que ahora le llamamos el Six Sigma, ¿no? Six Sigma.
¿Por qué? Porque del punto medio tengo 3 hacia la derecha y 3 sigmas hacia la izquierda. Entonces, de esa manera vamos a ver la holgura que se pueda tener con respecto a si un valor no está específicamente en el punto medio, pero está un poquito más allá, ¿no? Entonces, habría que hacer el análisis si se acepta o no se acepta. Entonces, para ver que ese más allá no sea tan más allá, bien alejado del punto medio, entonces hizo necesario este otro cálculo de los límites de control. Entonces dice, cuando empezamos a hacer un seguimiento a variables como el voltaje, los amperios, la presión atmosférica, ¿no? Entonces tiene 2 gráficos de control. Uno para monitorear o hacer el seguimiento a la variable media, ¿no? El valor promedio. Un gráfico de control de medias o de datos individuales. Y la otra es para ver cómo es que se va alejando o acercando, que es la gráfica de rangos. De esos rangos que va a depender de muchos elementos. Ya puede ser el material, el trabajador, la temperatura, el lugar en que se está, el ambiente, en fin, todas esas cosas que a ustedes les he pedido como variables independientes. Eso es lo que va a influir bastante aquí en la gráfica de rangos. Entonces, tiene este principio, que se trabaja sobre el punto medio, ¿sí? El valor de la media, y luego esa posible ampliación o ajuste, ¿no? de la campana de Gauss. Entonces, hizo necesario tener alguna forma de controlar esa ampliación. Entonces, eso para este estudio se le llama límites de control, ¿sí? Y entonces como un máximo se encuentra a una distancia de 3 sigmas a cada lado de la línea central, ¿sí? Entonces ese es el punto máximo de dispersión que se pueda tener con respecto a un juego de datos. Entonces, si ustedes suman 3 de este lado, 3 del otro lado, entonces ahí empieza a aparecer la teoría Six Sigma. Entonces, ese es el máximo, la máxima apertura que se considera factible para que la data se piense que está dentro de un estado de control. En el cálculo de los límites de control 3 sigmas, siempre se utilizan estadísticos de dispersión, como el R promedio, R barra, ¿no? En la parte superior, o el R medio, y su desviación promedio también. Otro concepto muy importante en estos gráficos es el muestreo. Y efectivamente, eso sigue tomando presencia, porque ya hemos visto que si no logramos identificar el tipo de información, el tipo de muestra que se esté tomando, ya hemos visto que sí hace bastante el seleccionar que ese tipo de muestra tenga presencia la clasificación, que en este caso serían los bloques. Si no, sería pues toda la aplicación de los tratamientos. Pero esos tratamientos va a depender de ese tipo de conglomerado que puede tener las muestras. Entonces, ahorita, por ejemplo, para efectos de la vacunación, ¿ven? Han empezado con el conglomerado de 70, creo que fue para arriba, para las vacunas. Después ya lo fueron bajando, ¿no? 50 años, 40. Se ha quedado hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque la respuesta de cada tipo de individuo, según la edad, es diferente. Todavía no hay, aquí en el Perú, sobre todo, ensayos menores de 18. Se está diciendo ya para la vacunación, para que puedan estar los jóvenes en sus colegios.
¿eh? Entonces, esa información de ese conglomerado de características de los elementos muestra también tiene bastante participación y hace necesario tener toda esa información para poder hacer bien nuestro muestreo, ¿sí? Entonces, vamos a tener esos subgrupos o esos bloques que me van a permitir ir minimizando el error, ¿sí? O sea, sobre todo es eso, lo que se quiere es ir midiendo ese error y que cada vez sea más pequeño. Entonces, esta es mis gráficas en X y en R. Son dos gráficas que primero se trabaja el de la variación y después ya se entra en verificar si está cumpliendo el dato que se ha indicado. En este caso, ese dato que se indica, esa especificación sería el valor promedio. Sería el valor del dato que debería de darse. Pero como en el hacer de las cosas en una empresa, va a depender de la velocidad del operario, de las temperaturas que haya, eso puede hacer que tenga una cierta variación esa respuesta de haber fijado un determinado valor, que ese es el valor que debe de tener el producto, ¿no? Es, a ver si hago un símil entre ustedes cuando entran a dar su práctica, ustedes dicen, a ver, yo voy a entrar para sacarme un 15. Y a veces lo logran, a veces van con respuesta mayor o respuesta menor. O cuando uno no está tan seguro, ya por lo menos que me saque 10, ya, ¿no? Listo. O en el caso de algunos de ustedes que pues terquean y ahí siguen, persisten porque quieren sacar el 20. También hay, ¿ven? Entonces, muchas de las respuestas va a depender de uno mismo para lograr ese detalle. Entonces, si yo quiero que el producto salga bien, entonces yo como diseñador tengo que ver que sea con los materiales más adecuados. Si ya están en la parte operativa, bueno, que esas máquinas estén siempre atendidas, que estén con su mantenimiento para que no me falle a la hora que tenga que hacer la producción, ¿no? Entonces, son elementos que se van analizando paso a paso para saber que la meta final es obtener el producto con las especificaciones que uno ha indicado. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar esa variación, ¿sí? O sea, primero vamos a trabajar con gráfico en R y después que ya sabemos que dentro de esa variación está bajo control, ¿no? Está dentro de los límites, ya entro a hacer mi gráfica con respecto al valor promedio, o sea, al valor según la especificación que uno ha indicado. Entonces, estas variaciones, que las vamos a ver en el gráfico en R, que es el de rango, esa es la que vamos a ir analizando y hacer que no se vaya más allá de 3 sigmas hacia la izquierda ni de 3 sigmas hacia la derecha. Si sale, que se va a dar en algunos casos, porque va a haber una innumerable lista de variables independientes que van a hacer que eso suceda, entonces estaríamos hablando de que ese producto, a pesar de que no está dentro de la línea media, pero sus condiciones están dentro de los requisitos de la especificación requerida. Entonces, por eso es que primero hay que medir esa variación, primero es el gráfico en R, y después ya veo con respecto a su valor promedio. Esa medición, tanto de variables de la media o como de los rangos, esa es la que me va a permitir decir, sí, mi proceso de fabricación está bajo control y es constante. Por eso es que siempre hay que estar chequeando, porque las maquinarias, por ejemplo, pueden sufrir desgastes, las balanzas pueden sufrir una descalibración,
¿sí? Como son elementos que con el uso se va gastando. Es como nuestros zapatos, ¿no? Dice del mejor material, del mejor cuero, de la mejor suela, perfecto, pero es un material que cuando uno lo usa se va desgastando, ¿sí? O aparece, qué sé yo, el hueco en la mitad de la planta. Ah, entonces se ha usado bastante y más bien ahí sería mirar cuál sería el tiempo que me ha durado ese producto. Esa es otra forma de evaluar el ciclo de vida que va a tener. Esa va a servir para sacar el promedio de los ciclos de vida. Entonces, si hay una variación en los valores que uno esté analizando, si están más allá de los límites de control, entonces ya no. Ahí hay algo que poner un stop y decir, aquí hay que analizar qué cosa está pasando. Si es la máquina, si es la materia prima, si es el operario, si es las herramientas, el material, no sé, ¿eh? Entonces, esto me va a permitir hacer ese análisis. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros tomemos la información, igualito, no se nos ocurre hacer la toma de la información cada 5 minutos y después cada 10, o si no, si es que me olvidé, después de la media hora, no. Por eso hay que estar en una cantidad constante, ¿no? Que eso ya lo hemos visto en en el último modelo que es el diseño factorial, ¿sí? Si ese diseño factorial, sus tratamientos no están con un valor constante que se diferencien entre sí, pues será cualquier DCA o cualquier DBCA, pero no entraría en la categoría de diseño factorial, ¿sí? Solamente se dice que es diseño factorial si es que tiene un valor constante entre uno y otro de los elementos a controlar, ¿sí? Los tratamientos. Entonces, con esa información yo ya puedo decir efectivamente hasta dónde es que serían mis valores correctos y si ya me sale algún valor fuera de ese máximo de 3 sigmas para un costado y para el otro, ahí algo ha pasado. Entonces, a revisar la data, el material, el personal, la maquinaria, mantenimiento, todo eso, para empezar a ver dónde está la falla. Entonces van a salir esos dos gráficos, primero en R y después en el punto medio que es X raya. ¿Por qué varían? Eso ya lo estoy diciendo, ¿sí? Puede ser por muchos elementos, puede ser por material, por el operario que no es calificado, por la maquinaria que de repente ya está muy, muy gastada, muy usada, en fin. ¿Y todo eso para qué? Se hace todo este seguimiento porque lo que quiero es esto, mejorar la calidad de todos mis productos. Entonces, por eso esta gráfica de control se hace muy necesario cuando uno está ya en la parte operativa, en la fabricación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver la revisión de esos requerimientos que están indicados y por lo tanto, si están fuera de ese requerimiento, algo está pasando con esa calidad de fabricación. Entonces, lo convierte en una herramienta muy útil a la hora de hacer todo este chequeo durante la parte de producción. Permite aumentar el conocimiento del proceso, puesto que se está tomando el pulso de manera habitual, ¿sí? No eventual, sino habitual, cada cierto rango de tiempo. Por eso es que eso hace necesario que exista un orden, una forma de tomar esa información también, ¿no? Y bueno, todo esto va a ayudar a que las cosas salgan mejor. ¿Qué es un diagrama de gráfico de control? Pues precisamente me va a permitir tomar en cuenta los valores de ese valor que debe ser el requisito de mi producto, y eso está representado aquí en el cuadro estadístico como un valor medio, ¿sí? Como el valor de la media.
ese debe ser. ¿Qué puede ser más arriba, más abajo? Sí, ¿no? Es bajo la figura que les decía. En el sistema de calificación que va de 0 a 20, si tengo 10 estoy en el rango de aprobado. Si tengo 9 o 9.9 estoy en el rango de desaprobado. ¿Sí? Entonces, si tengo el 10 o más del 10, estoy cumpliendo la meta. ¿Eh? Entonces aquí vamos a tener que tenemos ese elemento promedio, que es el dato frío, por decir así, ¿no? Este producto debe tener tanto de diámetro, o estas bolsas de arroz deben de tener sus 500 gramos, y ese es el valor clave, que puede tener más o menos arrocitos, ¿sí? Entonces hay cierto punto en que eso se considera correcto, controlado. Aunque tenga 495 gramos, o el otro tenga 503 gramos, 505 gramos, está dentro de el rango. Y para eso tengo mi límite, el cálculo de mi límite superior, que está aquí con una línea amarilla, y mi línea inferior. Entonces, con respecto al valor medio, aquí hay un espacio de 3 sigma para un lado y 3 sigma para el otro. Si están dentro de, entonces no hay que preocuparse. Significa que la producción está bajo control. Se va a lograr lo que se ha planificado. Entonces, ¿cómo hacer? Este gráfico de control es muy simple. Como les dije, prácticamente ahorita que estamos llegando a Navidad, es una especie de regalo, ¿no? Regalo por Navidad. Es fácil de entender los datos, es muy claro, no necesita explicación. Ustedes miran el cuadrito, ustedes, acá hay un punto fuera de, ¿qué ha pasado? Eso ha sido a tal hora, ¿sí? Si he comenzado a las 8 de la mañana y lo he hecho cada 30 minutos, entonces esto ha sido a las 8, 8 y media, 9 y media. ¿Eh? ¿Qué cosa hubo en ese momento? ¿Quién estuvo? ¿Qué pasó? Si hubo, qué sé yo, un pequeño temblorcito ahí que la gente se descuidó. Está la justificación. Entonces, ¿es factible? ¿Se puede eliminar? Ya. Si no, de repente hay otro elemento que. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo, muy fácil. ¿Y cuál es el objetivo en sí de todos los diagramas de gráficos de control? Es prevención. ¿No? Entonces, no hay que esperar a que vuelva a suceder una falla, sino que aquí, conforme yo voy estudiando los datos históricos, ya estoy viendo. Aquí fue en el punto 12. Entonces, imagínense, si esto fue 8 de la mañana o 8:30, ¿no? Y esto fue cada 15 minutos. ¿Ven? ¿Qué cosa hubo ahí? Entonces, uno ya va viendo que si es que eso se repite, si eso es constante día a día, a esa misma hora, hay que tomar algún tipo de medida para prevenir que vuelva a ocurrir. Y una vez que ya tengo los datos, por ejemplo, lo que va a hacer es, me va a detectar la falla y entonces vamos a tener que poner manos en acción para corregir esa falla. Entonces aquí hay 2 puntos que están llegando abajo. No se han salido, pero ya se van a salir seguramente de control. Y en cambio por acá tengo otro que está por arriba de. Entonces lo otro que también me dice, según el primer grafiquito que teníamos, ¿sí? Acá, que va a haber un conjunto de datos que puede estar debajo de la media, pero todavía dentro de. Otros que van a estar muy bien, cercanos al valor medio, y otros que están por arriba. Estos que están por arriba va a hacer que lo que yo he planificado, ¿sí? La cantidad de productos que he planificado que van a salir al día, no se va a dar porque acá estoy usando un material. Está saliendo con mayor peso o con mayor longitud. ¿Eh? Entonces ya no voy a poder cubrir la producción que se había indicado, por decir, no sé, 1000 bolsas de arroz. Visto desde el punto
del fabricante. Pero si esto lo miran desde el punto de vista del usuario, te dicen, uy, qué bien, me ha tocado un poquito más, ¿no? Y eso, por ejemplo, uno lo nota cuando están con las bebidas gaseosas, ¿no? Las bebidas gaseosas están casi llegando a la tapa de la gaseosa. Ya tienes ahí como 3, 4 tragos más de líquido. Y si está muy abajo, tú dices, ay, todavía medio vacío. O sea, para el cliente lo deja así medio, no insatisfecho, sino decir, mala suerte que me tocó esta botella, ¿no? En este caso, si está debajo de la línea media, significaría que estoy obteniendo más productos con menos material, ¿sí? En este esquema le conviene al fabricante. Pero esto de aquí también puede ser una herramienta de doble filo, porque van a decir, oiga, usted sabe que está dando su producto con menos peso y no ha hecho nada por corregirlo. Entonces usted está incurriendo en una falta. Por eso cuando entramos al punto de lo que es calidad, ahí me van a decir, creo que no sé si en este lo tengo, me encontré de Henry Ford, que hacer calidad es hacer el producto bien, aunque no te estén mirando, ¿no? Porque si te están mirando, entonces tú te cuidas de hacer las cosas bien. Entonces, esa fue una de las frases de Henry Ford que me ha gustado y ya estaba él dentro de lo que era control de calidad. ¿Por qué? Porque a él como dueño, como representante de su marca, le interesaba que el producto salga de buena calidad. Entonces, no esperar que los otros digan, no. Yo quiero que mi producto sea de buena calidad y en todo caso esos productos son los que perduran en los años, en el tiempo. ¿Mm? Bien, entonces vamos a tener la línea central, que es el valor medio, los límites superior e inferior, son los elementos que voy a tener en este gráfico, ¿sí? Y que lo vamos a obtener calculando con esa data histórica que se tiene a la mano, ¿no? O sea, toda empresa va a tener ahí la relación de la producción día a día, ¿eh? Entonces, con eso vamos a ver la elaboración de una gráfica. Van a haber subgrupos, que es grupo de mediciones con algún criterio, ¿eh? Entonces, se puede decir, en esta vez solamente vamos a trabajar la toma de información con el lote de materia prima que ha venido de Argentina. Ya, entonces, ¿ven? Esa es una forma para después poder evaluar qué pasa con la materia prima que me viene de Argentina o con la que me viene de Brasil. Entonces, después podemos decir con esa data histórica y su análisis, no, la información, la materia prima de Argentina es mucho mejor. No tengo problema. Se realiza agrupando los datos de manera que haya una máxima variabilidad entre subgrupos y una mínima variabilidad dentro de cada subgrupo, ¿sí? La media es la sumatoria de todos los subgrupos divididos entre el número de muestras, ¿ya? Y el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Entonces aquí vemos que el punto número 4 está fuera de control, fuera del límite superior, y este es el límite inferior, y en el límite inferior tengo otro punto que casi se está escapando ya, ¿sí? Pero lo veo así bien, bien fluctuante, ¿sí? Entonces, esto significa, aquí nomás ya significa que ahí hay algún factor que no está haciendo que esa representación de la producción esté dentro de una planificación dada. Aquí, tanto va para arriba como para abajo, significa que hay un factor que está haciendo un disturbio bien crítico, ¿eh? Acá hay otra que ya está casi para salirse. Entonces, esto me ayuda a visualizar con la data histórica qué cosa está pasando. Entonces, aquí, si yo sé que esta información la he tomado de un subgrupo, como les decía,
materia prima que ha venido de Argentina o materia prima que ha venido de Chile, entonces ya eso me va a ir dando una información para poder saber qué material estoy recibiendo de uno y otro país. ¿Mm? ¿Cuál es la utilidad? Cuando deseo controlar una variable continua. ¿Sí? Entonces, he estado en un proceso de fabricación y de ahí saco una muestra. A esa muestra empiezo a hacerle mediciones. ¿Sí? Ya sea peso, ya sea temperatura, ya sea velocidad, sea, en fin, o densidad, por ejemplo, ¿no? Y voy obteniendo así un juego de datos, más o menos cercanos, ¿ya? Eso me va a servir para hacer mi gráfica. Entonces, esa variable que estoy midiendo aquí, ya sea mi peso, ya sea mi densidad, ¿sí? Es una variable que la quiero controlar. Entonces, lo que voy a hacer es recoger esos datos, ¿sí? Entonces, clasifico, digo, esa es información, estoy trabajando aquí con material que ha venido de Inglaterra. Ya tengo un elemento más, ¿eh? O sea, el origen también puede influir. Después se harán los análisis para saber si el material proveniente de Argentina con el de Inglaterra me da, me da materia prima para trabajar bien, ¿sí? Entonces, como no sé, lo que hacemos es recolectar información. Eso significa que tengo un proceso de fabricación que no está saliendo del todo bien, ¿sí? Me está por ahí generando un cierto ruido, ¿no? Entonces, hay que indicar a qué horas del día se va a tomar. O sea, no es cuando a uno se les ocurra, ¿se dan cuenta? ¿En qué días? Si es todos los días de la semana o de repente lunes, miércoles y viernes. Ya, todo eso se prefija antes de hacer el trabajo. Si la fábrica tiene distintas sedes, igualito. Tomaré data en la sede A, en la sede B, en la sede C y después haré mi comparación. ¿Eh? Aquí me dice, tengo 15 muestras, acá está mi número de muestras, pero cada muestra tiene 4 observaciones. Entonces, yo he tomado la primera muestra, por decir, a las 9 de la mañana y no tomo un solo valor, ¿sí? Como en ese momento se está haciendo la producción, pues está saliendo cualquier cantidad de materia prima en proceso, ¿sí? Entonces, escojo un elemento y haré sus mediciones. Luego, de ese flujo que está produciéndose, tomo otra y tomo otra. ¿Mm? Entonces, si esto es a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana tomo 4 muestras y las mido, las peso, las evalúo, si es que esto es densidad, si es que es bolsas con harina o con arroz, y las peso. Regreso a los 15 minutos, nuevamente vuelvo a sacar otra muestra. Y otra muestra de 4 elementos, ¿sí? Porque con uno de repente es muy poquito y de repente agarramos la más baja en el requisito o una más alta. Entonces, se toman 4 muestras del momento que estoy recogiendo la data. ¿Sí? Puede ser 4, puede ser 5, 6. Entonces, difícilmente a nivel de producción se trabaja con un solo dato, sino se toma de 3 a más datos y después se saca un promedio para trabajarlo y hacer la representación gráfica. Entonces aquí se ha tomado 15 muestras, por decir, cada 15 minutos, y de cada muestra he tomado 4 elementos que están en la misma condición, por decir así. Esta es la información base con que se trabaja normalmente en todas las empresas. Después ya viene la parte de calcular, ¿sí? Como no puedo trabajar con todos, entonces son datos referenciales y lo que voy a hacer de estas 4 es sacarle su valor promedio. Entonces ya digo,
El valor de la primera toma que he hecho a las 9 de la mañana tiene como promedio tanto de densidad. ¿Sí? A las 9:15, igualito de esta, saco promedio. Y con los promedios es que empiezo a trabajar. Entonces, el primer paso ha sido recolectar la data. ¿Listo? El segundo paso, como les digo, es sacar el valor promedio de esta primera muestra. Entonces, sumo si son 4, entre 4. Si son 5, entre 5. Y ya tengo mi valor promedio. La fórmula debe ser utilizada para cada uno de los subgrupos. Sí, efectivamente. Tengo acá, para cada una de ellas, estas 4, saco mi valor promedio. Paso 3. Lo que hago ahora es evaluar el rango. Miro mi dato y digo, el más grande es el 1010 y el más pequeño es 985. Ahí tengo mi valor de rango. Acá en la segunda muestra que he tomado, tengo 994 y la mayor es 1009. Saco la diferencia. ¿Sí? Entonces, ese es para ver la variación que hay en el mismo momento de producción. ¿Cuánto está variando la especificación que se ha indicado? Esta de acá, por ejemplo, ¿ve? La muestra 9. Aquí de los 4 valores, 3 están por arriba de 1000. En esta de acá también, en la cuarta, en la quinta. Sin embargo, en la número 13, de las 4 solamente 1 pasa de 1000. El resto está en 980 y tantos. ¿Ve? Entonces, esa es la variación que hay que calcular. Y en este caso, lo vamos a tener con el rango. ¿Sí? Es el valor mayor frente al valor menor de ese subgrupo de la toma de muestra que he hecho. Entonces el R va a ser igual el X de valor mayor con menos el X de valor menor. Entonces ahora me dice determina el rango para cada uno de los grupos. Efectivamente, eso significa que voy a tener que sacar de cada estas 15 un rango para cada una de ellas. ¿Sí? Así como he tenido que sacar el valor promedio para cada una de las muestras, ahora hay que sacarle el rango para cada una de ellas. Después, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la media de las medias. ¿Sí? Entonces, de todos los valores promedios que he tenido aquí están mis X rayas, por decir, de los 15 datos. Ahora, de estos 15 datos, voy a sacarle aquí el valor promedio de todas las medias, ¿no? Que por facilidad se le dice la media de las medias, ¿sí? Porque primero he sacado una media aquí y después de todas las medias de cada muestra, estos de aquí, ¿no? Son valores medios, entonces ahora hay que sacarle el valor medio de todas estas medias. Esa es la parte operativa, que es muy sencillo, ¿sí? El promedio global, y también hay que hallar el promedio del rango, ¿sí? Igualito. Como de cada una de ellas, la muestra 1 tiene un R1, de la muestra 2 tiene un R2, igualito. De todas estas R's, sacaré mi R promedio. Ese es facilito. Entonces, ya estamos acá en el punto 5. Y acá tengo mi data. Efecto visual. Acá tengo otro ejemplo con 25 muestras. Y si observo aquí, esta muestra tiene ahora 5 datos. Uy, acá he puesto 4. ¿Sí? A las 6, a las 10, a las 14, a las 8, a las 22. Son 5 datos. 5 observaciones, perdón, por muestra. O sea, en la muestra 1 tiene 5, ¿ven? Y aquí se ha hecho cada 4 horas. Entonces, lo que voy a hacer con estos 5 datos, primero, sumo todos los valores que tengo y luego lo divido entre 5 y sale mi valor de X raya.
Igualito voy a hacer para esta primera toma de observaciones y le calculo el R. A ver, aquí tengo el R en 69.8 y el máximo es en 81.6. Hago la diferencia y tengo el valor. Eso lo hago para todos, ¿sí? Tanto hallo las medias y hallo las R's. Y luego, lo que estábamos hablando ahorita, la media de las medias, y este acá sería el rango, ¿sí? Estos son los dos valores que necesito. Dice aquí hay 25 muestras o 25 grupos, ¿sí? Grupos de información. Ahora, ¿cómo hallo ese límite de control? Entonces, ya con el X, con el R, ya tengo la primera información para graficar, ¿sí? Ahora, vamos a ver los límites de control para el gráfico en R y luego los límites de control para el gráfico en X. ¿Qué cosa se utiliza aquí? Se utiliza para la línea central, que es el valor promedio. Listo, eso ya lo tenemos calculado. Ahora me dice, para el límite superior se utiliza un coeficiente y lo multiplico por este valor de R, ¿sí? Y luego para el límite inferior tengo otro coeficiente y lo multiplico por el R. Entonces, yo ya tengo este valor, ¿no? En este cuadrito ya tengo este valor, de cada una de las muestras. Y de cada una de esas muestras tengo aquí el promedio. Acá tengo el promedio del rango. Este es el valor que me va a permitir calcular mi límite superior y mi límite inferior. ¿Cuáles son estos coeficientes? En esta gráfica tenemos el coeficiente. Ahí, si ustedes miran, es el D mayúscula. En el campo de la estadística hay una serie de coeficientes que hay que identificarlas de forma correcta. Aquí siempre va con letras mayúsculas. Entonces, hay coeficientes con letras minúsculas. Esa no es la que utilizamos, sino las que tienen letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, aquí observamos que si tiene una muestra que hemos tomado, tiene menos de 6, o 6 o menos, ¿sí? El valor del coeficiente D3 para el límite inferior siempre va a ser 0. Entonces, para mi límite inferior, este D3 va a ser 0 hasta cuando yo tenga aquí 6 datos por muestra, ¿sí? Si ya tengo 7, ahí sí ya va a tomar, ya va a tomar un valor correspondiente, ¿sí? Entonces, no se olviden de mayúsculas, y si mi juego de datos hace una toma con 6 o menos datos por cada muestra, el límite inferior por rango siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces aquí, el ejemplo anterior le he puesto 4, en este ejemplo le he puesto 5, eso es indistinto, siempre va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el de 3 es 0. Sea la cantidad del R que tenga. Entonces, límite inferior siempre va a ser 0 en esta cantidad de observaciones que tome por muestra, ¿sí? Ya, si tomo 7, 8, si tomo 10, ahí sí ya, ese D3 ya tiene un determinado valor. Y bueno, con el D4, que es para el límite superior, no hay ningún problema. Se identifica mi muestra que tomo, mi observación que he tomado tiene 4 muestras, entonces para 4 muestras le corresponde una D igual a 2.28, ¿sí? Y para el D3, que es el límite inferior, a 0. ¿Sí? Con ese ya no me hago problema. Y con esto se empieza a graficar el límite, la gráfica de control, ¿sí? Mi gráfica de control en R. Entonces, necesito ya tener indicado mi valor promedio y luego con lo que hemos visto aquí, ya vamos a tener que calcular el límite superior y el límite inferior. En ese caso de aquí, si mi límite inferior está en 1.26, 1.36 debe ser. No, 1.226. Más chiquito por acá. Entonces, tendrá 7 puntos y pico. Yo creo que
No, o será 2.26, acá de repente es 11, no sé, ¿ve? Entonces, significa, si es ese valor, significa que, no es 1, significa que tiene más cantidad de observaciones por cada muestra, ¿sí? Y luego, ¿cómo hallo mi R medio? Igualito, tengo todas las R's, sumo todos y lo divido entre la cantidad de muestras que tenga. Y me sale mi R medio. Para mi gráfico en X, mi gráfico en X solamente me dice, para calcular los límites de control, solamente hay que utilizar A mayúscula sub 2. Igualito. Si tengo 2, 3, 4, hasta 10 muestras, ahí sí tengo un valor para cada uno. Para gráfica de control solamente me interesa el A mayúscula sub 2. ¿Sí? Entonces, el gráfico en X, tengo acá mi línea central y esto los he calculado en función a esto de ese cálculo, ¿verdad? Es el cálculo, no es el valor del coeficiente. Aquí ya está multiplicado por, en este caso, por cada una de las medias y en el caso del X estaría multiplicado este valor. Yo estaba pensando que era el número coeficiente, no. Este es el valor que está obteniendo con respecto a las R's. Este es el R medios y este acá va a salir mi producto, que no necesariamente es 0, eso significa que puede ser 7, 8 y ya se multiplica después por, ¿con quién multiplicamos el valor de R? Por el El D3. valor de R por R, ¿no es cierto? Para el límite superior o el límite inferior. Es el coeficiente por el valor del R promedios. En este entonces no encontré el sombrerito acá y le he puesto al costadito el sombrerito que sería el R apóstrofe, mi R medios. ¿Mm? Entonces, si este límite inferior en el gráfico que tengo por acá es 1 punto y fracción, significa que este de 3 es mayor de 6. ¿Sí? Ya no es 0. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos valores multiplicado por el R, ya me sale ese valor de 1.226. ¿Sí? Entonces, en X solamente necesito uno solo y la fórmula para, la formulita para Profesora, ¿ahí límites, cuál sería el R central? el R central, El R a ver, medio. en el, perdón, En, tenemos un en ejemplo. serio. Acá tenemos un ejemplo. Tiene 25 muestras y cada muestra tiene 5 observaciones. De cada observación sacamos un R, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el R promedio? Sumo todas estas R's y está acá, es el 16. ¿Sí? A ver, acá está el 16. ¿Ves? Entonces, significa, si es que este no es 0, significa que tiene 7 u 8 observaciones por cada muestra. ¿Ves? Claro, este difícilmente lo voy a encontrar, es que este acá no es el valor del D3, D mayúscula 3, sino este ya es el producto de un D3 por el R. Y si me sale diferente de 0, significa que mi D3 no es 0, sino es, no, este es mi D3. Puede ser 7, 8, 9 datos que he tomado por cada muestra y este valor multiplicado por el R medio me estaría dando este valor de acá. Profesora, ¿Sí? ese 1.226, no entiendo dónde sale. Límite inferior. ¿Qué dice límite inferior acá? El D3 Por R. El por R el ya 16, sabemos que es 16,136, ¿verdad? Entonces, este va a ser 16,36 por un valor de D3, que es diferente de 0. ¿Sí? Al ser diferente de 0, ya me da un valor, porque si es que esto fuese con 4 observaciones por muestra o 5, este D3 siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? sí, seguro. Según la tabla, ¿ve? Si tengo solamente 4 observaciones por muestra, el D3 siempre va a ser 0, porque el coeficiente es 0. Pero si ya tiene ahí un determinado valor, significa que puede ser 7, 8, 9, no sé, ahorita sería tirar número,
y decir que este 126 entre R, ¿sí? Para saber cuál es el valor del D3 y saber cuántas muestras tiene, cuántas observaciones tiene cada muestra. Sale ¿Sí? 0,076. Ujú. Ajá. Y el otro es por 0,76. el D4, ¿ves? Es el 16.136 por el D4 me da 34. El D4. No, acá está el D4. 16 por menos de... ¿eh? Cualquiera de estos valores puede ser, no, por acá sería, porque si no, no tendría coordenadas iguales con el D3. 2,11 sale, profesor. 2.11, Sí, acá, no puede ser, porque... ¿Para cuál? ¿Para el de arriba? sí. Acá, 34 entre 16, Entre 16, ajá. que sale 2 puntos y fracción. Ah, 2 puntos y 2,11, fracción. ajá, 2,11, 4. 2.11. Ah, entonces, ese no le he variado. Porque ¿y la de abajo? 0,076. Ah, tiene 7, entonces está mal la de arriba. He calculado mal la de arriba. 1.924 debería de ser el coeficiente. Tiene que ser ¿Sí? iguales, ¿no? ¿Mm? Serían 7 observaciones, ¿no? Serían 7 observaciones por cada muestra. O sea, en este cuadrito, por ejemplo, acá serían dos informaciones más. Mientras más observaciones tengas por cada muestra, significa que estás teniendo más ajuste de la data de producción que estás evaluando. Porque con una, con dos, difícilmente es muy esporádico, muy descontrolado todavía. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos viendo cómo se va a generar los límites en este caso, del R. Primero se trabaja en R para saber que la data está dentro de los rangos que necesitamos. Y después recién hacemos la de X. ¿Sí? Entonces, igualito que cuando eh, en cualquiera de los modelos anteriores, uno podía haber hecho primero la tabla AMBA y después evaluabas la homogeneidad de varianza, sí, pero después que has trabajado y si suponiendo que te sale que los datos no son homogéneos, por gusto has trabajado porque te van a decir, bueno, no señor, usted tiene que tomar más data para ver si eso entra dentro de una confiabilidad de los datos. Entonces, tiene un orden, ¿ven? Ese es lo que yo les quiero transmitir siempre. Todo está dentro de un orden. ¿Sí? Entonces, primero hay que hacer el gráfico en R porque es la que me da la variabilidad, ¿sí? De la data y después ya ver con respecto al requisito, ya sea del peso, del tamaño, del diámetro que se necesita para el producto. O sea, primero es la R para ver la variación y después ya vemos que se cumpla la especificación del tamaño que necesito. ¿Que puedo hacer primero la X después? Sí, pero si sale que el X está fuera de control, por gusto has hecho el de X porque vas a tener que volver a hacerlo y hacer ajustes en el R. Hasta encontrar el gráfico estable. Entonces primero se hace el DR y después se van graficando los puntos, ¿no? En el primer punto tiene tanto, el segundo punto tiene tanto. Estos son los valores que voy teniendo de cada uno de los puntos. Esta X sería el valor representativo de las 5, 6, 7 observaciones que he tomado y entonces cuando yo quiero graficar significaría que tomo estos datos, ¿sí? Para el X. O si quiero para el promedio, el R promedio sería esto, tomar como referencia del límite central y después empezar a graficar cada uno de estos valores. El 11, el 32, el 55. Bueno, el 11, el 32, el 35, más o menos está por ahí, ¿ven? Entonces, pero aquí ya estoy viendo que si este es mi límite inferior y este es el superior, veo que este punto ya está fuera. ¿Qué hacemos ahí? Entonces aquí todavía no podemos hacer la gráfica en X. Tengo que controlar aquí. Tengo que empezar a tomar nota. ¿Cuál es el punto que se está saliendo? El punto 3. Hay que eliminarlo, porque ese es el que me está dando el desorden.
Una vez que lo elimino, vuelvo a calcular el R, porque ya no tengo, ¿cuánto eran? 25 datos en mi tablita. Sí, ya no tengo 25 porque si elimino esa que está saliendo fuera de control, ahora tengo 24. Si es que no es 23, es que sigo graficando aquí. Eso significa que tengo que volver a calcular mi R con 24 valores. Elimino este que se está saliendo. ¿Sí? A ver si vemos la tabla. Este es 55, ¿eh? El tercer valor. Este está muy grande, entonces este eliminamos. Ya no hay otro más grande. Si fuese el único, entonces con 14 datos vuelvo a calcular mi R. Y con ese nuevo R vuelvo a calcular mi límite de control inferior y superior. Y voy a mi gráfica. Si todos están dentro de, recién paso a hacer mi gráfico en X. ¿Eh? Y aquí en X pongo en mi línea central el valor promedio, la media de las medias. ¿Sí? Y aquí voy a estar graficando los valores medios de cada una de las muestras. Y calculo, por supuesto, también mi límite inferior, mi límite superior. ¿Cómo se calcula el límite inferior y superior del X? Son estas formulitas. Para el límite superior necesito tener el X, media de las medias, que le sumo el coeficiente a 2 y lo multiplico por el R. Si aquí yo he tenido 25 datos, pero cuando he graficado me sale que hay uno que se escapa, elimino ese valor y me quedo con 24. Calculo el R con 24 y aquí sería el R con 24 datos. ¿Sí? Entonces, para el superior es sumándolo y para el inferior es restándolo. Ese mismo producto. ¿Sí? Del valor A2 y el valor A2 lo tengo en esta tablita. ¿Eh? Si es con 7 observaciones por muestra, entonces el A2 va a ser 0,419, que voy a multiplicar por el nuevo promedio. Tanto como calculo, si yo elimino esta muestra 3, se va a alterar mi media de las medias y se va a alterar mi media de rangos. ¿Sí? Entonces eso significa que las cosas deben estar bien ordenaditas, bien arregladitas, bien que cumplan la información que corresponde. Entonces miren, en este hacer y deshacer, por decirlo así, hay que ser bien ordenaditos. Entonces eso yo no lo he observado. Estaba revisando sus tareas de la PC4. Entonces hay alguien que me ha hecho todo en forma horizontal. Yo decía, pero ¿y dónde está el resto? ¿No? Sí, se fue pues hasta el otro extremo. Hay unos que me comienzan aquí y después me calculan el dato perdido por otro lado y ahí continúan hacia abajo. O sea, acá solamente esta partecita. Entonces, ustedes han visto, y es lo que les he transmitido, cuando estoy haciendo el desarrollo de cualquiera de los modelos, le digo, para mí, marco, por ejemplo, lo resalto en amarillo porque es el dato importante, es el dato que me va a servir para no estar rebuscando, mirando entre toda la data, el mar de números que tenemos. Entonces, yo lo resalto en amarillo y lo pongo en negrita, inclusive para que sea mucho más rápido de ubicar. ¿Sí? Igualito para hacer la gráfica de control. Entonces, de repente hay que hacer ahorita un primer gráfico en R y vamos a ver, ya estamos viendo que el tercer valor voy a tener que eliminarlo porque se salió del límite superior. Entonces ya el cálculo nuevo ya no va a ser con 25, va a ser con 24. Entonces, si elimino esta línea 3, significa que yo tengo que volver a sumar todo esto, ya no va a ser 75, 78 mi promedio, sino la suma de todo esto entre 24. Igualito para el R. Este ya no va a estar aquí, sumo entre todos y entre 24. Y nuevamente hago mi cálculo en R. Si veo que ya están todos bajo control, recién paso a hacer mi diagrama en X. Ahora, puede darse que cuando voy al diagrama en X, va a haber un punto fuera de control, en X, que también hay que eliminarlo. Si lo elimino, ya son 2 datos eliminados.
tengo que volver a calcular el R con 23 datos y luego, si está bajo control, paso a hacer el X con 23 datos. ¿Ven? Ahí es la importancia de ser ordenados. Hay que tener una secuencia. A ver, gráfico en X, y después ya viene el análisis. Esa es la parte que hay un jovencito que le he abonado un punto más porque me lo ha hecho así, para que se vea el paso a paso de su trabajo, en este caso en la práctica 4. Me ha analizado qué cosa es el datos, con ese dato viene el criterio, con el criterio después ya viene las hipótesis, ¿sí? Y no, hay varios que me han puesto, los tratamientos son iguales, entonces entre paréntesis le he puesto cuáles tratamientos, ¿no? Ya tiene que decirme con respecto a la esencia del tema que se está tratando. Entonces, después ya viene la parte del análisis. Y además también creo que me ha hecho ese análisis en la parte de la regresión. Me dice, si es ascendente, entonces va a convenir hacer un nivel más. Y cuando hace el trabajo de la regresión, igualito, ¿no? Este es el mayor, entonces es el que está dando más representatividad, cosas como esas. En fin. Igualito, después de hacer el gráfico, ustedes van a ver el gráfico ahí con puntitos para arriba, para abajo. Y después viene el análisis. Mínimo me dice que, por lo menos, para que sea estable el proceso, mínimo 25 muestras. Entonces, por eso les decía, si es producción por proceso, por producto, por proceso, por producción fija, pues van a salir uno de repente cada 3 meses el producto, ¿no? Son esos volúmenes, productos voluminosos. Pero en el día a día, en los procesos de transformación, si exagero, uno puede ser la producción de Alicorp. Si me pongo en Alicorp, sería la producción de, qué sé yo, sus empaques de fideo, de arroz, en fin. Como si me voy al lado metal mecánico y estamos produciendo, imagínense, clips o clavos o tuercas. Entonces eso sale disparado, ¿no? Se cortan y le achatarán del otro lado y le aplastan la puntita, ¿no? Le salieron montones de clavos al momento. Entonces, imagínense frente a una producción pues que van a salir millares y millares por día y que solamente tomemos 10, 12, no va a ser nada representativo. Entonces aquí por lo menos me dice 25 muestras. Entonces acá sí o sí hay que trabajar con. Después hacemos el cálculo. Bueno, primero calculamos el X y el R y después empezamos a hacer los cálculos del límite de control. Y después comenzamos con el gráfico en R, primero, después en X. Si todas las observaciones están dentro del control, ir al paso 4, que sería hacer el gráfico en X. Pero si hay observaciones en el punto 3 que están fuera del límite superior o inferior, de donde sea, hay que eliminar esas muestras y volver al paso número 2, que sería elimino ese dato y vuelvo a calcular el X y el R. Vuelvo a calcular límite de control. Vuelvo a hacer mi gráfico en R. Si estos caen todos dentro del límite de control, recién paso al gráfico en X. Aquí, igualito que el análisis. Si todos los puntos están dentro de los límites, perfecto, me voy al punto 5. Pero si dentro de este gráfico X tengo observaciones que están fuera, hay que empezar a eliminar esas muestras que generan ese problema. No solamente eliminarlo por eliminarlo, ¿no? Para que quede bonito el diagrama, ¿no? El gráfico, sino eliminar porque está afectando el proceso, pero averiguar qué ha pasado en ese momento. Y como lo tengo registrado por decir, cada 15 minutos o cada media hora, entonces yo empiezo a ver en qué momento se dio eso. ¿Qué pasó en ese momento? Empezará la parte del análisis. Si hay observaciones fuera del límite de control, eliminarlos. Si se quedan con 15 muestras o menos, prescindir de ese periodo básico. En caso contrario, volver a paso 2. Entonces, ya no van a tener
el mínimo 25, van a tener que hacer más muestras. Y si es que ya no es factible de hacerlo, porque ya pasó ese lote de insumo, de materia prima, ya perdieron información ahí. Por eso, mejor es tener mayor cantidad de información. Que tengan acá 30, 40, cosa que si hay algunos valores que salen fuera, de 30 a 40 yo voy disminuyendo 3, 4, 5, 6, imagínense, todavía estoy dentro de una información confiable. Más o menos aquí sería como homogeneidad de varianza. No tiene que ser menos de 25 muestras en promedio. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tomar 40 datos o 30 datos. 30 estoy muy cerca acá al 25, ¿no? Yo preferiría que sea 35 o 40 datos mínimo en el campo real, ¿no? Y dependiendo del tipo de producto, como les dije. Si es fabricación de clips, de clavos, de repente hay que tomar más, ¿no? Entonces, ya después la información de la empresa va a decir, no, esta línea de producción está botando tanto de unidades. Entonces, en función a eso, más o menos es que uno se rige para hacer la toma de las muestras, ya no de 25, si son así elementos pequeñísimos que hay que tomar control de todas maneras, entonces habrá que hacer, no sé, 150 de repente. Y peor aún, en ese caso, es bien difícil hacerle un control de calidad uno por uno a cada uno de los clavitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes las dimensiones, ¿no? O sea, para eso a mí me ha servido la geometría descriptiva que me permite proyectarme en ese aspecto, ¿sí? Si la producción es una cantidad manejable, por decir así, número pequeño, perfecto. Trabajo así con 30, 40 datos para hacer estas evaluaciones de gráfico control. Pero si mi producción es de, no sé, 1000 unidades no sé, a ver, por hora, vamos a decir. Entonces, ya esa información para hacer la gráfica de control, ya no va a tener que ser 25 ni 40, ya va a ser mucho mayor esa cantidad. ¿Sí? Entonces, eso mismo lo especifican en la propia planta porque cada fábrica, cada tipo de producto, conoce el volumen de producción que tiene. ¿Sí? Y por eso dice extender los límites de control al periodo de vigilancia. Entonces, después que ya se ha hecho el límite de control y vemos que está estable, sigue ese proceso de vigilancia, ¿no? La vigilancia tecnológica, como se ha sonado después. Causas y efectos de todas estas situaciones que hacen analizar, eliminar un punto, volver a calcular, puede ser por, dice, fluctuaciones numerosas en recorridos y promedio, debido a que no se ha podido centrar bien la máquina. Efectivamente, cuando no está bien, por ejemplo, una balanza, si no está bien calibrada, les va a dar a veces de menos, a veces le va a dar de más el peso real. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es siempre investigar las causas. Cuando la tendencia es central constante, ¿no? Durante todo el recorrido, como la figurita primerita que tengo al inicio, que está en medio, significa que el sistema fue centrado por un operario hábil, y lo han cambiado. Y eso significa que después empiezan las fluctuaciones. Entonces, cuando está así, una primera parte de la data bien constante con respecto al valor medio, y después ya empieza a irse hacia arriba o hacia abajo, mínimo, aquí la experiencia dice, ya me cambiaron de operario. O sea, visualmente uno lo analiza de esa forma. O me cambiaron de materia prima también. Y en todo caso, si es que fuese por el operario, la solución es entrenar a esos nuevos operarios o simplemente no queda otra más que cambiarlo, ¿no? Por otro, se supone, por otro calificado. Si la variación está en el mismo sentido de la tendencia central, en este caso, se debe a un desgaste uniforme y continuado de la herramienta que realiza el proceso. Se debe sustituir a tiempo la herramienta y recuperar la situación. Dice la variación en el mismo sentido de la tendencia central. Eso en la figurita acá, si se percataron, esta es mi línea central y acá está, todos están fluctuando,
cerca a un promedio de esos datos, pero no es la línea central que se debe de manejar. ¿Sí? Entonces aquí como que se ha descalibrado, ya se ha gastado en algo la, el material de la maquinaria que se esté utilizando y como que se ha corrido esa representación promedio. Entonces eso significa que aquí sigue sí una tendencia dentro del grupo de datos, pero ya se ha corrido con respecto a. ¿Sí? Eso también es lo que sucede con las famosas balanzas o el llenado de, no, en el llenado de automático de producto, ese sí se va desgastando y se va saliendo del punto medio. Entonces aquí ya entramos en un campo donde hay que usar mucho la parte de la lógica, mucho la parte del análisis y aparte ser bastante desordenado, ¿no? El otro punto puede ser una variación periódica en la tendencia central, ¿no? O sea, más o menos que quiera mantenerse, pero dice esto de aquí generalmente cuando se trabaja de manera manual. ¿Sí? Uno puede estar trabajando bien al inicio, hasta cierta parte, pero después se cansa y ya vas bajando, ¿no? El operario, eso sucede cuando el operario observa las desviaciones que debe recuperarlas después. Entonces uno va bajando la velocidad, después hay que tomar un pequeño descanso o dejarlo para el día siguiente, así que esas son tareas manuales. Cambios irregulares en el gráfico de promedios. El proceso se desplaza en un sentido y el recorrido permanece constante. Y eso se llama diente de sierra, ¿sí? Se desplaza en un sentido, ya sea ascendente o descendente, ¿sí? Como que sigue malográndose más, por decirlo así. Ese sí es el caso de los surtidores del producto, ¿no? O sea, las llenadoras automáticas. Sí, se va desgastando según esa velocidad, se va desgastando el material, entonces cada vez va dejando o salir más, ¿sí? Más producto, entonces eso se va viendo cada vez en un cierto sentido que se va desplazando, como dice acá, ¿no? Y aquí dice, eso se le llama diente de sierra, ¿no? Hay una pequeña subida, una pequeña nivelada, porque otra vez se desnivela, ¿ven? Una cosa así, a eso le llaman diente de sierra. Eso desajuste de máquina, porque el operario se ha distraído o porque simplemente los materiales de sus dispositivos ya están gastados. Entonces, hay una serie de causas, va a depender del tipo de producto, va a depender de la experiencia del trabajador también, y no solamente la experiencia, sino, bueno, sí, de la experiencia y del tiempo donde ya conoce las posibles fluctuaciones que se puedan dar con respecto a materiales, con respecto a maquinarias, a diseño de producto también. Los gráficos de control nos ayudan a detectar, ¿qué cosa? Aparición de un sesgo, o es una serie consecutiva de valores que van hacia uno de los dos lados de la línea central, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y eso va variando ese valor promedio. Cuando aparece una progresiva tendencia de valores crecientes o decrecientes, igual. Presencia de cambios cíclicos, así también puede estar subiendo y de pronto baja. Y a veces una bajada brusca. Vuelve a hacer una subida así suavecita, 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 vuelve a bajar. También, esos son los elementos cíclicos que se dicen, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, valores fuera de límite de control. Esta es la línea central. Y luego, la línea roja sería el superior y el inferior, ¿sí? Ustedes están viendo otra línea amarillita. Hay otra herramienta de control, ¿sí? Que son unas alternativas para evitar que llegue a la salida. También esa es otra forma de. Pero ahorita nos vamos a quedar con límite de control superior, inferior y el límite medio. Esta de acá, por ejemplo, ¿ven? Tengo mi línea central aquí, mi línea superior, mi línea inferior abajo, y estamos viendo diente de sierra, ¿ves? Y en un momento eso baja.
y vuelve a empezar a subir. Entonces, muchas de estas situaciones es desgaste de. Y acá hay un ejemplo bueno, dice, de consumo de electricidad. Aquí puede ser normal, prenden su terma o prenden sus luces, dejan las luces prendidas. Acá puede ser la época de Navidad, donde todo el mundo prende sus arbolitos, sus foquitos y pasa Navidad y ya, nuevamente baja otra vez a su tendencia casi normal. Entonces, esa gráfica de control la vamos a usar como ayuda para muchas cosas y que nos da información, ¿no? Cuando hay un punto más allá de la zona de control, o sea, los que se salen del límite de control, se estima que la probabilidad que pase esto es muy, muy bajo, para sospechar que esta fue el otro. Pero si ya son 2, 3, me dice, es similar al caso anterior, que la probabilidad que suceda si es que uno está bien planificado con su producción es mucho, mucho menor todavía, ¿sí? Entonces, no es que sea normal que haya puntos fuera de control, más bien no debería de darse. Si es que uno planifica bien y todo lo tiene siempre en mantenimiento, bajo control, con su operario bien calificado, entrenado, no debe de. Si hay 6 puntos consecutivos en una línea ascendente o descendente, se considera que el sistema sigue una tendencia no aleatoria. Entonces significa que alguien está ahí simplemente viendo resultados de algo y no está tomando ningún tipo de acción en el caso. Puede haber 9 puntos consecutivos a un lado de la línea central, ¿sí? Ya sea por arriba o por abajo. Esto suele constituir un desplazamiento del promedio, lo que les mencionaba, ¿no? Ya se va desgastando, se va hacia un lado. Y hay que tomar acción para poder cambiar esa herramienta que se esté trabajando. Pueden haber 14 puntos consecutivos, hacia arriba o hacia abajo. Son las situaciones cíclicas. 15 puntos. Uno mejora la precisión y una menor desviación. Se tendría que volver a recalcular los límites de control. O sea, algo está pasando ahí. Entonces, esos puntos que están fuera de control siempre nos debe ser una alerta. Algo está pasando. Por más que nosotros veamos que los productos, entre comillas, están bien. De 4 a 5 puntos consecutivos fuera del límite de control, también eso me lo dice, que algo no está manejándose bien. Si hay 8 puntos consecutivos por encima y por debajo de la zona de control, otra de las probables situaciones es que yo tenga 2 poblaciones diferentes, o sea, 2 tipos de materiales diferentes. Entonces, miren todo lo que hay que tomar en cuenta cuando se hace un análisis de gráfica de control. Siempre hay que ver si es que es el mismo operario, si está en la misma máquina, si es el mismo tipo de materia prima. ¿Ven? Y todas esas cosas es lo que yo les he enfatizado con las famosas variables independientes. O sea, ¿qué cosa es lo que puede? Claro, muchos me han dejado así al aire, ¿no? O sea, en esta última también. Temperatura, humedad, así. Entonces le puse ahí, ¿temperatura de quién? ¿No? Faltó ponerle ahí, temperatura de mi gato, ¿no? Ya que lo tengo aquí al costado. Siempre hay que indicar, no es lanzar por lanzar. Y entonces aquí hay una aplicación, un ejemplo. Acá tengo 16 datos, 16 muestras. Sin embargo, aquí ya tengo el X raya y tengo ya el valor del R. ¿Sí? Aparte me está diciendo que tengo 5 repeticiones, 5 observaciones por cada muestra. O sea, este valor de 53 es el resultado, es el valor promedio de 5 datos. Y si es 5 datos, ojo, siempre mi límite inferior de R va a ser 0. ¿Ven ustedes aquí? El D3 es 0 porque es 5. De 6 para abajo, desde 6 todavía es 0, el D3. Con 7 datos, aquí ya el D3 tiene valor. Entonces, por ese lado, me alivio bastante en el cálculo del límite inferior en R. Si me dicen, son 5 observaciones por dato, 0, el límite inferior. Y si calculo para el límite superior.
calculo mi R, ¿sí? Y lo multiplico. Mi R 7.5 y el de 4, 2.114. ¿Sí? Y ya tengo acá mis límites de control. Entonces, ahí así, ya, en todo caso aquí para la clase, donde no van a tener más de 2 horas, no en todo caso 1 hora para hacer esta parte de gráfico. Entonces, de preferencia yo les voy a dar ya así con los valores calculados y aparte se les dice, esto es el promedio de 5 datos o 6 datos o 7 datos, 7 observaciones que se han tomado por cada muestra. ¿Sí? Entonces sumo todo, me sale 833, entre 16 me sale, esta es mi X raya. Si acá tengo ya las diferencias entre los valores, entre los 5 valores que he tomado, hallo mi R, mi suma de R's y luego lo divido entre 16 y mi valor del R medios 7.56, que es el que utilizo aquí para hallar mi límite de control inferior. Y ahí tengo un gráfico. Acá está mi línea media. 0, porque estaba con 5 observaciones por dato. Y acá está mi límite superior. Lo grafico, todos están dentro de. O sea, esa variabilidad la tengo controlada. No es de lo más bonito, por decirlo así, porque tiene aquí dientes de sierra. Eso ya me da una indicación. Entonces ya puedo pasar al gráfico en X. El gráfico en X, tengo el valor de, es el mismo juego, sí, 7.56. Tengo mi valor de X, entonces ahora calculo los límites. Y me decía que era el valor promedio más la suma del coeficiente a 2 por el R. Como el R no he eliminado ninguno, es 7.5. ¿Sí? Entonces tengo mi promedio, es 52 más 0.57 es el valor del 0.58, 0.57, 7 me salió acá. Esto es para el coeficiente límite superior en X. ¿Sí? Entonces, eso se multiplica por el valor de R. Lo sumo, me da este valor. Aquí lo resto, este producto, y me sale este otro valor. Y estos serían los límites para mi gráfico en X, 56 y 47. ¿Ves? 56 y algo y 47 y algo. Ahora grafico estos valores en X. ¿Sí? 53, 52, ¿ves? 53, 52, hago pongo todos los puntitos y veo que todos están dentro de los límites. ¿Sí? Y entonces, conclusión, mi proceso está bajo control. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí? Y para el X aquí lo que grafico es estos valores, el X, perdón, en el R, el 4, el 3, el 7, el 9, ¿sí? El 4, el 3, el 4, el 3, 4, 4, 3, 7, 9, 9, y esos son los valores que están acá, que es el gráfico en R. Y para el gráfico en X utilizo los de arriba. ¿Por qué? Porque mi promedio va a salir 52 y tiene que tener lógica con los valores que estoy trabajando. Entonces no hay forma de confusión. ¿Sí? Y con mi producto de R por el A2, eso me va a determinar límite superior, límite inferior. Y cuando tenga que graficar bajo estos límites, mi dato a graficar son estos valores de X. ¿Sí? Y por eso ven ustedes que los 50 y tantos todos están acá. ¿Ya? Lo más fácil es esto cuando todos los valores están dentro de los límites de control. Y esa debería ser la tendencia siempre cuando uno planifica su producción. Esas salidas es porque ya hay una cosa muy disparo, muy así repentino, ¿no? Por eso en el cálculo que me han puesto ahí de la información que tomé,
y es apenas 0.0 no sé cuánto es la posibilidad de que salga un punto fuera de control, ¿no? Entonces acá hay muchos más otras situaciones de conclusión para cuando tengo un punto fuera de límite de control, o cuando tengo 2 puntos, cuando tengo 5 puntos. ¿Ves? Con 2 puntos ya la situación es anómala, dice, ¿no? Hay que ver qué cosa es lo que origina. Con son 5, hay que investigar esas causas, dice. Pues la media de los 5 puntos indica una desviación del nivel de funcionamiento del proceso. Entonces es crítico cuando ya tengo más de 5. Uno dice, no debería de ocurrir ya, pero si ocurre, bueno, hay que hacer el ajuste también, ¿no? Y averiguar por qué. Si hay una tendencia tanto hacia arriba o hacia abajo, hay una causa que lo genera y hay que averiguar. Cuando hay cambios bruscos, ¿sí? De puntos próximos al límite de control hasta el otro límite, o sea, se va desde arriba hasta abajo, hay que examinar esta conducta errática. Eso sí también es crítico porque no debe darse, ¿no? Eso, qué sé yo, está para romperse, algún tipo de dispositivo que está dentro de. Y bueno, acá hay ejemplos ya, después ya no queda más que hacer estas aplicaciones que les he puesto aquí. Entonces, aquí este es para qué, para un pH, ¿ve? Entonces, límite superior, límite inferior, y no es que siempre tiene que estar al costadito de la línea central, puede estar más o menos. Y estos son las tolerancias. Ustedes ya cuando, si es que han visto materiales de fabricación, esa es la tolerancia, ese más menos. ¿Eh? Entonces, no es que todos salgan 50, 500 gramos, no, 499, 501, entonces son estas variaciones. ¿Sí? Hay algunos casos específicos que sí se salen, o como este caso de acá. Este es de rango, ¿no? También tengo acá ya cercanos acá tengo varios, entonces ahí significa que hay algo, ¿no? Esto se está yendo muy para abajo el rendimiento, algo está pasando ahí. Entonces, proceso bajo control significa que no tengo problemas, se está cumpliendo lo que está planificado. Pero aparte de eso, se entra la parte de esa capacidad de proceso. O sea, también hay para determinar. Este ya no es punto de nuestro curso, ya es una consecuencia que les estoy comentando. O sea, lo nuestro termina acá con las gráficas de control y hacer los análisis y ver qué cosa es lo que sucede. Esta partecita ya, esa la van a ver ustedes si es que llevan Lean Manufacturing, para ver qué está pasando con el diseño de proceso que han hecho. ¿Eh? Entonces eso se ve con la capacidad de proceso. Y aquí ustedes observan, ¿ve? Cuando la respuesta me da una tendencia ancha, ¿eh? O en este caso una tendencia que están casi todos cercanos al límite central. ¿Eh? Esta de aquí, tengo el límite central aquí o la medida central aquí y tengo esas posibilidades de que sea hasta, ¿no? Eso es lo normal que hemos visto en una distribución normal que tiene sus elementos de eliminación, ¿no? Hasta cierto punto se considera, como les decía al inicio, aquí pueden estar 3 sigmas a un costado, 3 al otro costado. Ese sería lo máximo que se tolera y lo que está fuera de, ya no, eso ya no pasa, ¿eh? O puede ser lo otro, que la mayor respuesta está lo más cercano posible de la línea central. Entonces, eso en gráfica siempre es lo que nos estaría representando estas gráficas de control. Es simple de utilizar, es muy útil, eso sí, y fáciles de construir. Ya, este es el plus que les decía, esta es la capacidad de procesos, ya la van a ver en Lean Manufacturing, donde esa máxima apertura que se le puede dar aquí, ¿no? Es 3 hacia un costado, 3 sigmas hacia un costado, 3 hacia el otro lado. Entonces, esa es la capacidad de proceso que se conoce como SCP, ¿sí? Y es la que tiene proceso para producir piezas de acuerdo a las especificaciones. Es todo lo que se tolera, ¿sí? Está dentro de las tolerancias. Entonces, para el cálculo SCP tienen varias cosas y en todo caso tienen aquí una línea central, tienes línea superior, línea inferior, y si estos valores están dentro del límite, perfecto. Si hay una que está fuera,
entonces ya hay que poner cierta atención. Entonces, ¿eso de qué depende? De la materia prima que tengo, pasa por la máquina, en este proceso, está tanto la máquina como el operario, me dan unas especificaciones, me dan unas medidas. Y después de que el operario trabaja en la máquina, sale el producto. Y viene control de calidad. ¿Está o no está en la medida que necesito? ¿Sí? Se toma esas muestras y empieza a hacerse la gráfica. ¿Mm? Ese concepto de capacidad es eso, la anchura de la campana de Gauss. ¿Mm? Y eso se llama capacidad de proceso. Acá dice también puede conocerse como la voz de proceso, la voz del cliente, que son las tolerancias. ¿Ves que le digo? Si sale más de la medida, puede ser visto favorable desde el cliente, muy bueno. Pero desde el fabricante no has utilizado más tiempo o más material y te va a salir menos de lo planificado. ¿No? Entonces, eso no vale para ni uno para el otro lado. Mejor estar dentro de lo que se ha planificado. ¿No? Entonces, esa capacidad de proceso es el límite superior de la tolerancia menos el límite inferior de la tolerancia dividido entre el 6 sigma, la varianza. ¿Sí? ¿Mm? Ese es un primer punto, un primer dulce, un primer caramelo para que vayan viendo que se interesen por el curso de Lean Manufacturing. Los índices CP o CPK, que en toda tiene que ver el 6 sigma, ¿no? Entonces ahí va el enfoque del proceso en la fábrica o el enfoque del cliente. ¿Cuál es el más favorable? Entonces ahí hay que hacer una toma de decisiones para ver dónde o cómo se va a trabajar. Listo. Entonces con esto, aquí hay un pequeño ejemplito para ver ese cálculo. Pero ya me cansé de hablar, si no ahorita me va a dar. Ya acá está un ejemplito para que vean. Esto aquí no entra en el curso, pero más o menos ya le dejo ahí el caramelito para que vayan viendo lo agradable que. Ya acá está la tabla de datos también, toda centrada en una sola, donde usamos los valores con letra mayúscula, ¿no? Así que acá está. Hasta la frase de Henry Ford. Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. O sea, tu propia conciencia está diciendo que tienes que hacer las cosas bien. Y de eso yo me fío, de que cada uno de ustedes trabaje con calidad en lo que es el desarrollo de sus pruebas calificadas. Más que ahora no se les ve. Entonces, si ustedes se hacen comunicación entre ustedes o tienen todo un alto de, aunque eso no es delito, ¿no? Tener todas las copias a la mano. Por eso a mí más me interesa el análisis que hagan. Entonces, si ustedes hacen esa situación de copiarse, de plagiarse entre ustedes, así como el ciclo pasado encontré uno que, bueno, me dio pena, no les puse el 0A. Les hablé a cada uno y a lo más le puse pues 1 como presencia que dice el reglamento. Les perdoné la vida, pues no, eso era 0. Y lo detecté de una manera, no sé, muy, muy simple para mí. O sea, yo soy bastante visual, entonces al toque veo, esto ya lo he visto. Empiezo a retroceder de lo que he calificado y los encontré. Entonces, y eso lo aplico en ustedes. Calidad de conocer el curso bajo el punto de vista de ustedes como cliente, es que ustedes sepan utilizar el método. Como me da gusto, muchos de ustedes tienen muy buena nota y los he visto en el desempeño en clase. Eso es trabajar con calidad. Entonces, no necesita que yo tenga que estar vigilándolos y decirles, oiga, prendan su cámara para ver si es que no hay alguien ahí al costado que los esté ayudando, ¿no? Esa es calidad y eso es lo que yo llamo la ética. Listo, jóvenes, colorín colorado. Hasta aquí nos quedamos. Después ya entra en todo lo que es el círculo de calidad. Tú eres pieza importante para generar calidad. Todo es siempre organización y todo eso, ¿por qué? Porque se trabaja en equipo. Por eso es que yo desde ya más de 10 años, creo, permitía que mis alumnos den todas estas pruebas en el salón usando sus laptops, porque antes no se permitía usar la laptop, ahora tienen esa facilidad y me lo hacían dentro de las 2 horas. Ahora ustedes tienen la laptop
y sin embargo se me pasan media hora más del tiempo adecuado. Entonces, eso es lo que hasta ahora no puedo analizar para ver qué cosa pasa por ahí. O se confían mucho en que tienen los PPTs y ven los videos, pero no practican. Entonces, ahí está el detalle. Listo, jóvenes. ¿Cuánto tengo? 29 personajes. ¿Están toditos? Tengo que pasar asistencia, creo que ya no. ¿Hay alguien en estadio 2? Significa que tengo asistencia. No, acá está. Ingrid Paucari estadio 2. Bueno, vamos a hacer la asistencia entonces. Muy rápido antes de que nos corten. A ver. Nilson Blanco. Nilson. Presente, profesora, buenas tardes. Ya no te escucho, buenas. Yamir. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Rosario. Presente, Rosario. profesora. Ya, no he terminado de calificar escucha? lo tuyo porque no sé dónde estará la parte A de tu cuarta práctica. Ya terminé la de todos, pero me falta la tuya. Sí, sí lo envié a la hora. Sí, pero fuera de, o sea, no está en el grupo, me parece, o no lo he jalado yo, pero ya terminé de calificar, solamente me falta tu parte A. Catherine Caballero. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien. Dana. Presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien. Este chico sí está fuera de, ya pidió retiro. Piero. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Shakira. Presente, profesora, buenas. Ya. Johan Claros. Johan. Sí, profesora, ¿me escuchan? Asistencia, ¿estás? Presente, presente. Muy bien. Cintia de la O. Presente, profesora, buenas tardes. Listo. Carol Enciso. Carol. ¿No está? Se ha dado prueba. Estrada. Presente, profesora. Está muy bien, Estrada. Galvez. ¿Dijo presente? Guamaní. Wilka. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas. Martínez. Presente, profesora. Buenas tardes. Morales. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Novoa. Milagros. Profesora, buenas tardes. Ya. Obregón. Presente, profesora. Listo. Catherine Ortiz. Presente, profesora.